Bueno, bienvenida. Empezamos hoy el segundo día y último de estas jornadas, que es verdad que han sido intensivas, pero nosotros considerábamos que era imprescindible que hiciéramos algo así, que fuera la primera vez que nos viéramos aquí sentados y en un espacio de reflexión después de todo lo que ha supuesto el COVID y el encierro a que estuvimos sometidos, y de verdad que la experiencia, por lo menos hasta ahora mismo, y estoy convencida que así acabará el día, ha sido altamente positiva. Creo que el resultado ha sido buenísimo y que los ponentes han estado, de verdad, nos han dado a todos un impulso para seguir en la brega, de que de eso se trata, ¿no? Es imprescindible, insistíamos y vamos a subrayarlo mucho, estos espacios de reflexión, ¿vale? Ante todo lo que está pasando a nuestro alrededor, era necesario que con honestidad hiciéramos esta reflexión en abierto, en horizontal y insisto, con toda esa necesaria expresión en voz alta, que nos escucháramos y que bueno, y a partir de ahí seguir, porque hay mucho por delante que hacer y los retos que tenemos son muy importantes, los retos sociales, económicos y políticos que en breve tendremos. Fíjense, es que no ha habido una mesa que no haya sido de lujo auténtico, ¿no? Aquí tenemos, voy a empezar por mi amigo Barcia, José Vicente. No es solo, el rótulo del compañero no es solo el jefe de gabinete de Kichi, que ya es decir, porque ya saben lo que es un jefe de gabinete, ya saben quién sostiene de verdad esa magnífica alcaldía de Cádiz, que es un ejemplo para todos y para todas, y que en estos momentos supone, pues bueno, una avanzadilla dentro de la lucha que llevamos por un mundo mejor, ¿no? Es que además es una activista de vida, una activista de derechos humanos de toda su vida, ¿no? Creo que ayer en las pocas intervenciones que hizo desde el público quedó en evidencia, ¿no? Al lado tenemos a Conchi Monzón. ¿Qué le voy a decir yo de ella? Llevamos nadando juntas 30 años en estas lares, en el movimiento social, en el movimiento sindical. Fue diputada en la anterior legislatura, la mejor diputada del gobierno de Canarias en la anterior legislatura, reconocido con la boca chica, porque eso no se puede decir en la prensa, por muchos diputados de otros partidos y otras partidas. Tenaz, metódica, trabajadora, y bueno, ahora está en tareas de gobierno en el Cabildo Insular de Gran Canaria. A su lado tenemos a Pilar. Pilar ha sido un descubrimiento, es el prototipo de lo que decíamos en el 2015, no dejas que otros hagan política por ti. Ella llega al Ayuntamiento de Ingenio y se encuentra en el gobierno del Ayuntamiento de Ingenio, ¿vale? Y bueno, ¿qué significa eso? Pues toda la traba burocrática, esos ayuntamientos, además del sureste de Gran Canaria, metidos, ya saben ustedes, ¿no? Elementos de corruptela y demás, burocracia absoluta. Y cada vez que alguien le decía, no, decía ayer Patricia, es que aquí te dicen cómo tienes que hacer las cosas y las cosas se hacen así porque se hacen así. Cada vez que le decían a ella, esto no se puede hacer, y le cerraban una puerta, ella ha tenido la capacidad de abrir una ventana y una puerta nueva. Creo que ha sido de verdad el prototipo y el reconocimiento y bueno, mi admiración absoluta hacia Pilar. A su lado está mi chico, yo qué voy a decir de Edu Santos. Es diputado como yo en el 2015, llegamos a la vez a ese Congreso de los Diputados, como todos, claro, la primera vez. Y bueno, ha sido nuestro portavoz en la Comisión de Justicia, increíble. ¿Qué le voy a decir de Edu? Su lucidez, su capacidad de negociación. Nunca le he visto levantar la voz, nunca. Lo he visto sí haciendo ingeniería con la palabra en reuniones tensas con colectivos de jueces, y él jamás perdió ni el pulso ni el hilo, y era capaz de conducirnos a todos con una elegancia, con una lucidez que bueno, que es de agradecer. Es otro de los que yo he tenido la suerte de beber de su lucidez en estos 5 años que llevamos en el Congreso, y bueno, compañero de por vida. Aquí estamos. Y el último que tenemos, que nació accidentalmente en Asturias, nuestro compañero Andrés Briasón, majorero como el Jable, ¿qué le voy a decir yo? Más que yo casi. Y bueno, otro de la familia que uno va encontrando, de la familia política que uno va encontrando por el camino, ¿no? Fuerteventura, casi nada, ¿no? Quienes conocemos la tierra sabemos lo duro que es, no solo sus condiciones geográficas, en fin, sino lo duro que es realizar tarea política en una isla como Fuerteventura, y sin embargo ha estado en el gobierno, ha sido vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, para orgullo nuestro y para el bienacer que hace para todos los majoreros. Y ya les dejo, como ven, soy una enamorada de todas las mesas, así y todos mis compañeros. Ellos van a intentar hacer un conversatorio, va a empezar Barcia, ¿vale? Y a partir de ahí, el tiempo es de ustedes, compañeros.
propuestas y de hecho voy a plantear algún elemento de reflexión, pero he pedido permiso a Meripita para que monte un poquito el número, teniendo en cuenta, sobre todo, que es sábado por la mañana, que es tempranito y que hay una cosa que tiene que ver con el inicio del gobierno, al menos que hicimos en Cádiz, que tiene que ver con una sensación que os voy a intentar trasladar, pero para eso necesito que os pongáis de pie y vuestra participación. ¿Nos ponemos de pie un momentito? Hay gente que ha hecho ya lo que os voy a hacer ahora, pero da igual porque van a caer exactamente lo mismo, da exactamente igual. Entonces, sí que os pido, para que no subrayéis mi capacidad innata para hacer el ridículo, sí que os pido que dejemos cualquier cosa que tengamos en las manos, que las dejemos en la silla y que nos soltemos de brazos, ¿vale? Es súper sencillo, ¿vale? Súper sencillo. Si me prestáis atención, esto tiene que ver con una demostración empírica que tiene que ver con la política, ¿vale? Y en concreto con cómo nos lo hemos intentado montar. Vale, yo voy a dar un comando que es súper sencillo, pero tenemos que estar sueltos. Mi trabajo, una parte de mi trabajo tiene que ver con la comunicación, con las estrategias de comunicación política, y esto tiene mucho que ver también con cómo observar a la gente y cómo físicamente nos defendemos, ¿no? Entonces, vamos a soltarnos un momento, ya sé que es complicado, os lo voy a repetir varias veces, pero es muy sencillo. Yo os voy a dar un comando y vosotros vais a tener que obedecer. Es un comando sencillo, absolutamente legal, todo bien, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una prueba de índole pedagógica, ¿vale? Y tenéis que decirlo con el gesto y también con la palabra. Primero lo hago yo y luego lo hacéis vosotros y vosotras, ¿vale? ¿Bien? Venga. Que levantemos un brazo. Que levantemos un brazo con un poquito de energía y vitalidad, ¿vale? Venga, vamos a volver a hacerlo. Vamos, otra vez, ¿vale? No, pero luego no lo mantengáis. Vale, que levantemos un brazo. Que levantemos un brazo. Vamos a otra vez. A ver, que lo repitáis con energía y vitalidad, ¿vale? Venga. Que levantemos un brazo. Que lo bajemos. Buah, se nota que sois la espuma de la izquierda transformadora radical del planeta. Vale. Pero solamente vais a obedecer la orden cuando antes yo diga, el fantasma dice que levantemos un brazo. Vamos a hacer una prueba. El fantasma dice que levantemos un brazo. Que lo bajemos. Vale, esa no tendríais que haberla hecho porque no lo ha dicho el fantasma, ¿vale? El fantasma soy yo, ¿vale? ¿Más o menos lo tenemos claro? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda o se la podemos resolver? Víctor, suéltate de brazos, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Le digo, Víctor, dice, no tengo ninguna duda. Suéltate de brazos, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? Sí. Venga, porque no os vais a dejar llevar por nada que no queráis, ¿vale? Bien, atentos y atentas, ¿vale? Y además, no, te tienes que soltar, ¿vale? Venga, vamos a ello. Que levantemos un brazo, ¿vale? No pasa nada, no. No es que no seas vanguardia de la izquierda transformadora radical del planeta, es sencillamente que no lo he explicado bien. Pero ahora ya es la buena, ¿vale? Tiene que ser el fantasma. Esta es la buena, ¿eh? ¿Vale? El fantasma dice que levantemos un brazo. El fantasma dice que lo bajemos, que lo subamos. Vale, hay gente un poquito más conservadora que directamente lo que hace es, yo lo mantengo y fijo que no se fija en mí, ¿vale? Bueno, más o menos ya sabemos, porque ahora ya viene la buena, ¿vale? Nos soltamos, vale. El fantasma dice que demos una palmada. Que demos 2 palmadas. Vale, no pasa nada, tío, yo te noto, o sea, es que tú eres la hostia. Y además la gente lo opina, ¿vale? Venga, la buena, no nos despistemos, vamos a intentar focalizar y concentrarnos, ¿vale? El fantasma dice que demos un salto. El fantasma dice que demos 2 saltos. El fantasma dice que levantemos un brazo. Que bajemos el brazo. ¿Vale? Vale, ya está, nos sentamos. Eso. Bueno, básicamente lo que habéis visto es una técnica muy básica que yo utilizo mucho en cosas que hago. Es una técnica básica de manipulación, ¿vale? Es decir, se manipula a partir de una inercia que tú construyes. Lo primero que nosotros y nosotras hicimos desde el Ayuntamiento de Cádiz es detenerlo todo, parar todas las inercias, ser capaces de bloquear todo lo que tenía que ver con políticas no inerciales, lo paramos, ¿vale? Y eso significó simbólicamente mucho,
fue costoso, pero queríamos intentar meterle algo de razón a lo que pasaba en el ayuntamiento. ¿Qué es lo que no paramos? No paramos la limpieza, no paramos los servicios básicos y vitales del ayuntamiento. Todo lo demás lo detuvimos, se detuvo. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder acertar o poder errar a partir de lo que nosotros y nosotras queríamos impulsar. ¿Vale? Entonces, para nosotros y para nosotras, primer aprendizaje, crear dinámicas y parar inercias. ¿Y esto se va a lograr siempre? No, y es la primera pequeña tesis, ¿no? La necesidad de reconocer el territorio sin acongojarnos y sin renunciar a nuestra labor, a nuestra misión, ¿no? Había alguna concejala nuestra que decía, y ayer también se dijo, jo, es que yo llegué con una ilusión y luego me di cuenta que esto es lo que es que esto es lo que es. Es decir, es una estructura hiperburocratizada, hipermachista e hiperjerárquica. Es decir, es una estructura que condensa los valores más conservadores y está preparada para que nada esencialmente cambie. Vale, pues ese es el territorio. Entonces, es muy importante que nuestra gente sepa que a lo que nos vamos a enfrentar es a un desierto y que por tanto vas a tener que nutrirte de compañía, de cantimplora, de brújula, porque además los mapas no suelen funcionar, pues suelen ser mapas trampeados, ¿vale? Y vas a tener que volver a conocer y a reconocer ese territorio, ¿vale? ¿Y por qué os planteo esto? Porque una de las cosas que más daño hace es que a mitad de proceso, en el primer cuarto del proceso, la gente se te empieza a desmoronar. Uy, es que esto me decepciona, es que no puedo hacer todas las transformaciones, es que no sé qué. Nosotros somos personas que por opción, por obligación moral, por disfrute, por lo que queráis, hemos decidido hacer un viaje. Hazlo hasta el final. Y además utiliza la pedagogía, no el mensaje del discurso del quemado. Sacrifícate o no, esa es tu opción. Pero ven a disfrutar conmigo y a dar lo mejor tuyo conmigo. Y a que nos ardan las alas, pero de puro disfrute, de pura intensidad, y dejemos huella y luego nos marcharemos. O nos echarán. Pero hagámoslo, ¿no? Entonces, ahí hay un rollo muy nietzscheano que en mí late muy fuerte, que en la gente a la que hemos preparado, pues también les late, ¿no? Que es la aventura de gobernar, de querer cambiar, de querer transformar, o de al menos intentarlo, ¿vale? Porque escuchad, hay una cosa que es importante, y es preferible la peor de nuestras alternativas a la mejor de sus resignaciones. Es decir, lo vamos a hacer inevitablemente mejor que los que han venido anteriormente. ¿Vale? Vale, 2. Asumir que el primer mecanismo de un ser vivo, y un gobierno es un ser vivo, es su perpetuación. Es decir, en política, seguir vivo significa seguir legitimado socialmente. Y, por tanto, es muy importante asumir que el enmarcado de nuestro trabajo no es la institución. El enmarcado, el epicentro de nuestro trabajo es el pueblo para el que trabajamos. Y para eso necesitamos la institución. Pero es el pueblo, no es la institución. Porque si nos ceñimos solamente a la institución te va a comer, te va a absorber todo y sobre todo no vas a tener el tiempo para crear, elaborar y trasladar el relato que tienes que contar, ¿vale? Y el relato es vital, contar lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, por qué no lo estás haciendo, qué es lo que no estás logrando, eso es crucial. Eso es vital. Si nosotros no contamos, no creamos ese relato que nos dé fuerza, que nos justifique, que genere comprensiones. Es decir, solamente la generación de complicidad a partir de que queramos compartir lo que estamos viviendo ya es importante. Ya es un modo de participación, ¿no? Tres, asumir el peso real del equipo, ¿vale? Es decir, nuestros equipos normalmente llegan sin formación, por lo que se dijo también ayer, es decir, ha habido, digamos, una estructura de partido muy poco densa, ha habido muy poca formación, muy poca preparación, y venimos ¿con qué? Con un bagaje de lucha y de planteamiento ético muy potente, hermoso, muy bonito, pero con poca preparación formal, ¿vale?
Bueno, pues yo no, dice un amigo mío que el amor tiene una parte que es de sentimiento, pero tiene otra parte que es de oficio, ¿vale? Es decir, nadie aprende de la nada a ser concejal o concejala. Es decir, hay procesos formativos. La gente se tiene que formar. Se tiene que formar en cómo hablar en público, se tiene que formar en cómo negociar, se tiene que formar en cómo organizarse, se tiene que formar en... Bueno, ahora que soy concejal o concejala, ¿qué es lo que hago? Me decía una de las mías en el primer mandato. ¿Qué es lo que hago? Y claro, fijaros, el problema cuando te topas con compañeros o compañeras... Voy a ser bruto, ¿vale? Vamos a hacer como que somos súper colegas de toda la vida. El problema no es que te topes con un tonto por compañero, ¿vale? Que puedo ser yo perfectamente, ¿vale? Si esa persona que es muy limitada es humilde, no hay problema, todo lo bueno es posible, ¿vale? Ahora, como te topes con un tonto que sea soberbio, todo lo malo es posible, ¿vale? Todo lo malo es posible. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque la compañera o compañero se va a ver frustrado por lo que no es capaz de hacer y ¿sabéis a quién le va a echar la culpa en primera instancia? A lo que ella considera que es el núcleo duro. Entonces, no me habéis dado despacho, no me habéis dado personal, no te tengo que dar nada, búscate la vida, ponte un cuchillo entre los dientes y yo voy a ir contigo, pero no me hagas responsable de tu dolor y de tu falta de gestión. Y ahí hay una cuestión que yo quiero hablar que tiene que ver con la honestidad. En muchas ocasiones, en diferentes ayuntamientos de compañeros y compañeras, me he encontrado con gente que intenta justificar sus limitaciones no a partir del reconocimiento de sus limitaciones y, por tanto, de la formación que es necesaria y que todos hemos tenido o que deberíamos tener, ¿vale? Sino a partir, precisamente, de... se justifica a partir de otras razones, digamos, de tinte más ideologizado, ¿no? Es que pienso diferente a vosotros, es que no sé qué, no sé cuántos... Mirad, en un equipo vivo y diverso, al final, la ideología práctica, la del día a día, se va acuñando día a día. Se va acuñando día a día. Muchas veces tenemos un elemento platonista, es decir, debemos llegar a, y nos sentimos frustrados porque en realidad llegamos a. Bueno, pues yo creo que hay que ser justos a la hora de valorarnos y de comprender nuestras propias limitaciones. Y aquí quiero dejar un interrogante para después, que yo me he hecho, que es... ¿Todo el mundo está preparado para desarrollar cualquier tipo de responsabilidad política? Si es así, estupendo, y si no es así, ¿deberíamos asumir algún elemento limitante de la democracia radical que defendemos? Es decir, a mí me genera contradicción, ¿vale? Vale. 4. Ayer hablaba con una compañera, ¿cómo se llama? La compañera brasileña de Esquerra. Con María, y María decía cómo muchas veces, desde Occidente, lo que habíamos hecho era idealizar América Latina y los movimientos sociales de América Latina, ¿no? Yo hace un montón de años le hice una entrevista a Richard Sennett y le dije que qué opinaba él en general de los movimientos sociales, ¿no? Y Richard Sennett me dijo muy crípticamente, habrá un momento en que tengamos movimientos sociales que estén a nuestra altura, ¿no? Los movimientos sociales en muchas ocasiones, de los que provenimos, somos y volveremos, y estamos, los tenemos súper idealizados, ¿vale? Y hay momentos en que son tremendamente crueles y durísimos, que es el momento en el que pasamos del nosotros y nosotras al vosotros y vosotras, ¿vale? Eso es súper duro, súper duro. Desde Cádiz, ¿qué es lo que hemos hecho? Tener una dimensión de constancia con esos movimientos sociales, de constancia, eso es crucial, es vital, y de comprensión. Lo que están haciendo no es nada más y nada menos que seguir la inercia de pensamiento crítico con cualquier elemento que consideren poder, incluido tus propios compañeros y compañeras. Entonces, son un agente político más, no son un agente político menos, ¿vale? Aunque nosotros hayamos estado ahí, nosotras hayamos estado ahí, y se merecen a comprensión y una complicidad a prueba de balas. Es decir, es nuestra gente, aunque ellos en muchas ocasiones no nos vayan a sentir como su gente. 5.
el pueblo como reflejo, ¿no? Y sus limitaciones, ¿no? Ahora, yo ayer, también desde una perspectiva real, pero también provocadora, os decía la verdad, es decir, en el gobierno de Cádiz somos el gobierno en el que no se puede cortar el agua, es muy complicado que te corten la luz y lo puedes justificar socioeconómicamente. Cuando nosotros llegamos a Cádiz, nosotros descubrimos una bolsa de más de 700 niños que no pasaban malnutrición, no es que estuvieran malnutridos, es que estaban desnutridos. No estamos hablando de África, no estamos hablando... No, estamos hablando de España, entre comillas, primer mundo, lo que queráis, ¿vale? Es decir, eso ya no pasa, ¿vale? Es decir, que hemos cubierto, sobre todo, hemos llegado para cubrir esas necesidades básicas y a partir de ahí intentar avanzar, ¿no? Pero claro, avanzamos a partir de lo que, flipantemente, los teóricos del populismo, patrios, por ejemplo, Íñigo Errejón, hablaba de transversalidad. Íñigo Errejón llegó a decir, nosotros hemos hablado de transversalidad, pero aquí, en el único lugar en el que realmente se hace transversalidad, es en Cádiz, que son anticapi, ¿no? Bueno, no todos somos anticapi, ¿no? Pero es verdad, hacemos política transversal. Y eso, inevitablemente, genera contradicciones. Siempre y cuando esas contradicciones no violen derechos humanos, nosotros podemos aceptarlas o admitirlas, ¿vale? Os pongo un ejemplo. La medalla de la Virgen, ¿vale? Es decir, la medalla de la Virgen fue dolorosísima. Nosotros nos hicieron unos juicios generales del trotskismo mundial de la leche. Es decir, que, vamos, que le querían doblar el brazo al alcalde y a todo el equipo, ¿no? Y nosotros nos mantuvimos ahí. Mira, no vamos a ceder ningún espacio al pensamiento conservador y eso pasa por no ceder ningún espacio tampoco al espacio de, entre comillas, la religiosidad popular. No lo hemos hecho. ¿Y eso nos genera contradicciones? Sí. ¿Y eso hace que no seamos puros desde el punto de vista de los dioses y los santos del pensamiento y la práctica alternativa? Sí. Vale, lo asumimos. Lo asumimos. ¿El único elemento de valoración de éxito son las elecciones? No. Pero lo cierto es que 4 años después nos quedamos a un concejal de la mayoría absoluta, mientras en el resto, por desgracia, íbamos cayendo. ¿Vale? Entonces, al final, muchas veces la pureza es una garantía de que vamos a ser una anécdota histórica en vez de dejar huella en la historia de nuestros pueblos. ¿Vale? Vale. Hay otra gente, otros partidos, otros movimientos que pueden plantearse la posibilidad de hacer campaña y estar presentes una vez al año, normalmente el último año de mandato, ¿vale?, de legislatura. En nuestro caso, nosotros defendemos una estrategia infocomunicativa de campaña permanente. Es decir, nosotros y nosotras no tenemos la legitimidad que nos van a dar los grandes medios de comunicación. No tenemos la pasta de las empresas que nos van a querer financiar, las campañas. No tenemos nada de eso. Lo único que tenemos es la comunicación constante. Y la comunicación constante genera un modelo comunicativo. Hay 2 modelos comunicativos básicos, ¿vale? Desde la teoría de la comunicación es el modelo comunicativo unidireccional, es decir, yo os proyecto y lo que intento es que hagáis lo que yo quiero que hagáis, o el modelo comunicativo, en vez de lineal, circular, que es, mantengo un canal de comunicación constante, donde yo emito cosas, pero sobre todo, donde yo aprendo a escuchar. Y aprender a escuchar significa aprender a cristalizar deseos, emociones y necesidades del pueblo al que quieres gobernar, del pueblo con el que quieres gobernar. Vale, hay que asumir también 2 cosas. Una, nuestro pueblo no es perfecto, tiene un montón de contradicciones y básicamente quiere 2 tipos de trigo, ¿vale? No, básicamente en realidad quiere un tipo de trigo, pero nuestra apuesta fue por dar 2 tipos de trigo. Es decir, al final, si gobiernas, pues gobierna muy bien, cuéntame todas las historias que quieras, pero dame cosas. Es decir, estamos aquí para cambiar y mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, ¿vale? Entonces,
hay un trigo que nosotros es el que queremos dar, que es el trigo de conseguir procesos, servicios que generen elementos de cuidado de los más débiles, de los más vulnerables, etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente, la rentabilidad política y comunicativa que se saca de estos procesos es prácticamente inexistente, ¿vale? Es decir, el de las políticas de cuidado es muy, muy complicado sacarle, entre comillas, rédito político, pero es nuestra opción y son nuestros valores y son nuestras ideas, ¿vale? Bien, pero además de ese trigo, tienes que dar el trigo que también quiere la gente. Y el trigo que también quiere la gente es normalmente de índole físico, material y de piedra y hormigón. Es decir, tienes que hacer un museo, que además tiene que ser el mejor museo del Carnaval de Cádiz, tienes que terminar el teatro del parque y que sea un buen teatro, tienes que hacer la fuente en no sé dónde y tienes que hacer un plan de inversiones por barrios para arreglar bordillos. Y eso es crucial. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos metido en vena, es un modelo cultural, político, que es muy complicado de desterrar, ¿vale? Y como es muy complicado de desterrar, no me queda más remedio que asumir esa negociación y esa tensión y, por tanto, modificar e integrar eso en mis políticas. Me quedan 2 puntos solo. Vale. Y luego hay una historia que es alucinante, ¿no? A mí, durante un tiempo, en el ámbito del mundillo así anticapi, me llamaban, cuando estaba de moda Juego de Tronos, decían que yo era el guargo de Kichi, ¿no? Es decir, el guargo es una especie como de lobo grande, ¿vale? Es el malo de los buenos, ¿no? Es súper importante darse cuenta que no vale con tener un buen corazón. Además, hay que tener garras, hay que tener colmillos y hay que sacarle las contradicciones a la oposición. Y tienes que meterle energía también en eso. Es decir, solamente de nuestra bondad, es decir, os lo planteo de otra manera todavía más cruda. La bondad, solamente la bondad, es un elemento contraindicado para la pervivencia en instituciones absolutamente tóxicas, como las que poblamos ahora mismo, ¿vale? Y por tanto, además de la bondad, que tiene que estar ahí, que tiene que ser dura, férrea, ¿vale? Además, te tienes que desdoblar y tienes que buscarle las contradicciones al adversario porque les tienes que quitar legitimidad, ¿vale? Y 9, y es en lo que ahora mismo estamos, fijaros, ahora mismo hay una serie de corrientes de opinión muy potentes a nivel estatal. La ultraderecha sube, hay dimensiones e inercias comunicativas y sociosentimentales muy potentes, ¿vale? Donde nosotros y nosotras desde Cádiz, que es el espacio que a nosotros y a nosotros nos toca liberar, ¿vale? No he dicho liderar, he dicho liberar. Como nos toca eso, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Lo que nos queda por hacer es aprovechar todo lo que podamos para generar una singularidad en el territorio. Es decir, fijarnos en cuáles son los elementos identitarios que están siendo agredidos, ¿vale? Ubicar quiénes son los agresores de esos elementos identitarios del pueblo gaditano y a partir de ahí empezar a movilizar a la población y demostrarle a la población que estamos ahí compartiendo cabecera con el resto de la gente. Es decir, la generación de ese elemento de singularidad es donde podemos encontrar cierto grado de esperanza, ¿vale? Por eso lo que va a ocurrir y lo que yo creo que tiene que ocurrir es, de cara a las próximas elecciones, muy probablemente lo que va a ocurrir es que va a haber una emersión de fuerzas de claro contenido local, donde todos y todas vamos a buscar esa singularidad, ¿vale? Y por eso, efectivamente, el PP está asustado con que les surjan no sé cuántos Terueles, etcétera, etcétera. Por último, y ya para despedirme y no me enrollo más para que las compañeras y compañeros puedan hablar, deciros una cosa que siempre repito. Cuando la tristeza es un mandato oficial, la alegría colectiva es una hermosa forma de desobediencia. Y eso es lo que no nos tenemos que olvidar de hacer. Tenemos que desobedecer sus inercias y tenemos que tirar para adelante, aunque no siempre brille nuestra estrella, ¿vale?
Vale, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí, vale, perfecto. Me voy a poner de pie yo también. Bueno, yo primero quiero agradecer que estemos en este foro. Para mí ha sido un subidón. Llevamos años, la pandemia que estamos sufriendo y los que estamos en gobierno la hemos sufrido en una gestión que se nos ha venido todo encima y que nos ha tenido que recolocar todo lo que teníamos programado para adaptarnos a la nueva situación. Y echábamos de menos el calor de vernos, de escucharnos y de apoyarnos. Y yo agradezco muchísimo este foro, que ojalá se repita muchas veces y que he echado de menos en la organización en la que estamos, que realmente esto no se hiciera y que habláramos de políticas y que habláramos y que nos impulsáramos todos para tener esa energía, ese punch que necesitamos para seguir adelante y avanzar, ¿no? Bueno, yo hablo un poco del contexto para que sepan dónde estoy ahora mismo. Bueno, como decía Mary, llevamos luchando en la actividad sindical. Yo soy funcionaria de carrera, además del Gobierno de Canarias, llevo 30 años de funcionaria, con lo cual, bueno, esa era cierta ventaja sobre otros compañeros porque conozco la administración de dentro y además, al trabajar en la parte sindical, pues me he pegado una lucha en mesas de negociación que he estado en todas, pues con la propia administración, ¿no? Y conocer un poco cómo funciona y conocer a parte de los políticos con los que después pues hemos compartido institución, ¿no? Bueno, estuve 4 años en el Parlamento. Yo en sindicato decía que jamás iba a estar en política, es decir, yo no era algo que ni me atrayera nunca, ni que pensara que podía estar haciendo política. Ayer comentaban unos compañeros, yo no soy política, yo sí soy política, pero soy una política distinta, que es la diferencia, ¿no? Yo sí creo que tengo los pies en el suelo, puede que a lo mejor me esté equivocando, pero creo que tengo los pies en el suelo, creo que intento hacer las cosas desde el punto de vista de la experiencia y de mi vivencia y de lo que conozco, que evidentemente no puedo ser experta en todo, pero desde luego intento que toda esa experiencia, toda esa vivencia, trasladarla a cómo tengo que gestionar, y ser empática, saber qué es lo que espera la gente de nosotras. Y aquí hemos comentado muchas veces cuál es la expectativa que dábamos, ¿no? Y yo creo que al final toda esa frustración que arrastramos es porque nosotros mismos también tenemos una expectativa muy elevada y nos hemos encontrado pues con la realidad, y la realidad es que tenemos muchas limitaciones y muchas dificultades que las podemos enfrentar y las podemos superar, pero eso requiere un esfuerzo y muchas veces requiere, pues eso, como ya hemos hablado, trabajar entre todas, ¿no? Porque de la individualidad es muy complicado. Y bueno, después de 4 años en el Parlamento, que eso daría para una historia, algún día escribiré como unas memorias de mi paso por el Parlamento de Canarias. Sí, porque yo creo que hay cosas que deberían saberse. Bueno, de repente decido salir del Parlamento, irme al Cabildo Insular de Gran Canaria, una institución que, bueno, es la analogía de las diputaciones, pero es verdad que nosotros tenemos más competencias como Cabildo, son unos gobiernos que llevan muchísimos años, mucho antes que los gobiernos autónomos. Y decidí dar ese paso también porque había una posibilidad de gestionar, ¿no? También como funcionaria y como, bueno, pues mi vivencia decía, bueno, quiero saber qué soy capaz también de hacer y qué puedo aportar dentro de una gestión de una institución como el Cabildo, ¿no? El Cabildo tiene 28 consejeros, de los cuales somos 2 de Podemos, bueno, sí Podemos es la confluencia que se presentó en el Cabildo de Gran Canaria, de los cuales hay un consejo de gobierno que se forman por 8 personas, 4 son de un partido de Nueva Canarias, un partido nacionalista aquí de las islas, otras 4 son el PSOE y yo. Soy el punto de equilibrio que pensaremos de, bueno, en cierta manera me sorprendió que el gobierno se constituyera así, porque no somos indispensables. Estaba hablando de 28 consejeros, donde 2 son de Podemos. La mitad de Nueva Canarias, o sea, Nueva Canarias y el PSOE tenían mayoría, no necesitaban a Podemos dentro del gobierno, para entendernos. Con lo cual sí me sorprendió, pero claro, como los reglamentos obligan que el Consejo de Gobierno solo pueden ser 9, pues la única forma de entrar era esta, era 1, pues... a veces estoy en el equilibrio de cuando hay conflictos entre el PSOE y Nueva Canarias, pues yo estoy en medio de esa batalla, ¿no? De tomar las decisiones dentro del Consejo de Gobierno. Pero bueno, en este contexto que les comento, pues bueno, tengo una vicepresidencia, que es la vicepresidencia tercera, tampoco es que sea... Pero bueno, institucionalmente hay una representación y me ha tocado asumir la presidencia del Cabildo en alguna ocasión. Y sobre todo llevo a las áreas de arquitectura y vivienda, que son pues áreas de obras que... y de proyectos que son a medio y largo plazo, ¿no? Que no hay una cosa cortoplacista, sino que realmente todo el trabajo que estamos haciendo ahora se verá en los próximos años y posiblemente no nos va a dar tiempo de verlo los que estamos ahora en gobierno. Pero bueno, yo hablaba, más que hablar de la gestión, y a lo mejor después pongo alguna anécdota pues para que entiendan un poco la coyuntura de estar en este gobierno y entender por qué estamos en el gobierno, que yo entiendo que les interesaba más que estuviéramos en el gobierno que no estar en la oposición, porque yo les digo que la oposición del Cabildo...
no sé ni cómo calificarla, una cosa como neutra, de repente hay alguien a lo mejor que tal, pero realmente no hay una oposición, no como yo interpreto que debe ser una oposición dentro de una institución. Y bueno, al final, como digo, entramos en gobierno y nos enfrentamos, bueno, a lo que comentaba antes el compañero, ¿no? Nos encontramos una institución, en este caso el Cabildo, histórica, donde tenemos, y algunos los que están en gobierno y los que están en instituciones, los habilitados nacionales, esa figura majestuosa, con muchísimo poder y que cuesta muchísimo convencer. El hacer las cosas, y una de las cuestiones que yo me encontré es que, bueno, mis competencias en algunos casos estaban más claras, en otras menos claras, pero desde luego de que empiezo a hacer cosas, ya de repente ya eso no es competencia mía y ya no lo puedo hacer y ya empiezo a tener pegas por todos lados. Una cosa importante que sí conseguí y me propuse durante el primer año, igual también por mi experiencia de funcionaria de carrera, era hacer equipo con el personal que trabajaba conmigo. Es imprescindible, ni un consejero, que en este caso yo no tengo directores generales ni tal, el Cabildo no tiene, es decir, yo estoy sola en mi consejería, tengo que trabajar con los funcionarios. Si no soy capaz de que los proyectos que los hagamos en conjunto y hagamos un equipo y todos estemos aunados en esos objetivos que queremos cumplir, ni yo hago nada, ni ellos lo hacen, ni al contrario. Entonces, bueno, ese fue un trabajo que se propuso en el primer año de trabajar con todo ese equipo, de decir, bueno, estamos todos alineados, estos son nuestros objetivos, estamos todos de acuerdo y vamos a trabajar porque todos estamos al servicio de la ciudadanía. Nuestra satisfacción no es que nadie de arriba nos dé una palmadita, nos diga que bien lo estás haciendo, sino el que te vayas cada día a tu casa y digas, pues hoy he peleado y he luchado por tal y estoy consiguiendo esto. Y yo les digo que hemos llorado, porque hemos llorado con el personal y con el equipo de cosas que no nos salen, pero también hemos abierto botellas de champán y botellas de vino, porque lo hacemos, ¿eh? Y esto es literal. Yo llevo una botella de vino y brindamos cuando conseguimos algo, porque es un logro, porque cuesta mucho conseguir a veces muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa motivación y de hacer terapia de grupo entre el propio personal, que a veces yo me incluyo como propio personal de los equipos que tenemos en las áreas, yo creo que eso también es importante y nos ayuda a lidiar los golpes, ¿no? Cuando las cosas no salen, pues bueno, pues entre todos también pues intentamos buscar esas vías, ¿no? Pero bueno, yo les quería contar anécdotas, por ejemplo, del gobierno. Y es verdad que uno está en un gobierno, como decía, un gobierno, hay 18 consejerías, en un consejo de gobierno donde se puede imaginar de todo. Y después están todos los organismos autónomos, las fundaciones, los entes, los consejos, en el que formas parte de ellos porque, primero, porque estás en un grupo político y, en segundo lugar, porque estás en gobierno y también tienes que estar en esos consejos de administración o en esos consejos de dirección o en esas asambleas. Yo les puedo decir que estoy como en 20 organismos, una cosa bestial. Y imposible que podamos controlarlo todo, imposible. Si nos podemos ir a las reuniones, leernos tal, incluso cuando vas al Consejo de Gobierno, los consejos de gobierno se convocan con 24 horas de antelación, eso es lo que dice la norma. Entonces, bueno, a veces hay un Consejo de Gobierno que son 3 puntos o 4, pero a veces hay Consejo de Gobierno que son un montón de cosas y evidentemente no podemos controlarlo todo. Y esta sensación, ayer comentaba una compañera de Santa Cruz, y yo es que voy y es que no sé ni lo que estoy votando. Hombre, uno intenta saber qué es lo que está votando realmente y también la experiencia vas conociendo quién gestiona una parte y quién otra y también en eso confías, porque tienes que confiar en que, bueno, que hay gente que está haciendo las cosas bien. Pero, lógicamente, no lo controlamos todo. ¿Y podemos cometer errores? Por supuesto, podemos cometer errores. Pero bueno, al margen de esa parte, digamos que es a lo mejor de más área específica, de políticas más específicas que son de algunas áreas, después están las decisiones globales que sí nos afectan a todas las áreas al tomar. Y yo les voy a poner un ejemplo además que sucedió en estos días. Estos días estamos con los presupuestos. Y tenemos en Canarias lo que se llama el Fondo de Desarrollo de Canarias, que es el FEDECAN, que es de un impuesto que teníamos hacía mucho tiempo que se eliminó, que el Estado tenía que transferir a las comunidades autónomas, se eliminó y entonces se creó este fondo de compensación, digamos que ese dinero viene a través de ese fondo. Bueno, pues una discusión política que tuvimos cuando nos reunimos con el fondo, digo, bueno, los fondos, igual que los Next Generation ahora y todas estas ayudas europeas, podemos hacer dos cosas. Puede ser una oportunidad para hacer una inversión o para llevar un proyecto político de algún área, de alguna cosa que queramos hacer que sea potente y que nos ayude, por tanto, esa financiación que no tenemos habitualmente, porque ustedes saben que los presupuestos estamos todo el día recortando y estamos todo el día ajustando, o hacemos lo que se ha hecho, un reparto lineal en todas las áreas para que todo el mundo esté contento y tú ahí te adaptas de lo que ya tienes presupuestado, pues recuperamos un 50% de esa inversión.
Bueno, pues eso es lo que se decidió. Yo no estoy de acuerdo y además tengo que decir que hay consejeros y consejeras de otros partidos que tampoco estaban de acuerdo cuando los ponía. Pero bueno, es la decisión que además, por la inmediatez, porque al final las decisiones hay que tomarlas como en 2 semanas y a veces uno echa de menos ese debate o esa forma de hacer las cosas de otra manera. Es verdad que, como decía, no es lo mismo a lo mejor tener un equipo en lo que puedas tener más fuerza a la hora de decidir o a la hora de tal, hacer pues una minoría dentro de una institución como es el caso, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos callamos, quiero decir, que en los foros en los que estamos, al menos lo expresamos y decimos que las cosas no deberían ser así y que deberíamos trabajar de otra manera. Pero bueno, así lo vamos haciendo. Ayer yo ponía un ejemplo también. Les comentaba un proyecto que decíamos que creíamos que era interesante. La parte de vivienda está consorciada, eso significa que están los ayuntamientos junto con el Cabildo. De este consorcio, de los 21 municipios que tiene la isla de Gran Canaria, 18 están consorciados y los que trabajamos en materia de vivienda. Y teníamos un proyecto con un municipio, que es el municipio de Valsequillo, es un municipio pequeño de menos de 20.000 habitantes, en zona de medianía, que es una zona pues alta donde, bueno, igual que pasa en otros pueblos, se va despoblando la población y sobre todo no somos islas, somos un territorio finito, tenemos poco suelo. Por lo tanto, hay un problema de vivienda que va en el sentido de que, bueno, antes pasábamos de ofertar viviendas o se vendía, veíamos carteles de se vende por todas las zonas de medianía. Esta pandemia también cambió el chip de la gente que se trasladó y emigró, digamos, de las ciudades otra vez a las zonas pues, con menos densidad. Y hemos pasado a se busca, ¿no? Ahora ya no hay vivienda. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente joven, incluso de esos municipios, no tiene la capacidad de encontrar vivienda para quedarse dentro de su propio municipio. Por muchas razones, y son problemas gordos y difíciles de solucionar, porque muchos de ellos son viviendas que han pasado de herencias, que no se sabe ni quiénes son los dueños de las viviendas para poder ponerlas en el mercado, poder llegar a acuerdos con los propietarios de esa vivienda y que esas viviendas se pongan en el mercado. Muchas de ellas, como digo, se desconocen y se caen, o sea, es que terminan cayéndose sin que nadie ponga remedio a ese asunto. Es compleja la solución de ese problema, pero bueno, buscábamos una solución. Valsequillo tiene un plan estratégico holístico hecho con participación, es uno de los pocos municipios que tiene un trabajo, la verdad es que importante en ese sentido con todas las políticas, y en materia de vivienda tenían un proyecto muy interesante que eran viviendas colaborativas para mayores que vivían solos. Personas que son mayores, viven fuera incluso del casco urbano, en las poblaciones alrededor del municipio, alejadas de todos los servicios y los equipamientos sociales de los municipios y que bueno, no se podían ni desplazar. Al final estaban como bueno, pues en esa soledad lo que compone, bueno, pues decíamos, bueno, una solución, y ellos decían, podemos hacer una vivienda dentro del casco compartida. Cuando nos decían, y las reuniones que tenemos con los ayuntamientos, vemos que esa posibilidad, decimos, bueno, pues vamos a intentar hacer un proyecto integral, una política que sale de la política solo de vivienda o de la política de un área, que ese es un gran problema que tenemos. No sabemos hacer, o no, las instituciones no están preparadas ni se quieren adaptar a hacer políticas integrales, que tienen que ser integrales. Ya no podemos hacer una política de mi área y me quedo aquí y esto es lo que me toca y de aquí no me salgo. No, es que tenemos que dar ese salto, ese es el cambio que necesitamos, porque entre otras cosas, si no, no vamos a transformar la realidad social. Y este proyecto que comentaba ayer, que era el buscar, que ya en servicios sociales estaban trabajando con personas mayores solas que quisieran compartir una vivienda, era adquirir y transformar una vivienda para que fuera cómoda, para que pudieran vivir varios mayores con un acompañamiento social del ayuntamiento, y que a la vez las viviendas que estas personas dejaban se rehabilitaran y se pusieran en el mercado de vivienda para tener oportunidad de que hubiera vivienda de alquiler, con lo cual para ellos también iba a ser un incremento de su renta con esas viviendas de tipo residencial. Bueno, pues ese proyecto que cualquiera que se le cuenta, pues es que no es ni ideológico, esto es de sentido común, esto no es que nadie vaya a decir que no. Pues bueno, pues ustedes no saben los problemas que tenemos para poder poner en marcha ese proyecto. Hemos tenido que reunir varias áreas de varias administraciones y de hecho propiciamos esa reunión desde el Consorcio de Viviendas para que la pudiéramos tener, el Gobierno de Canarias, con el Ayuntamiento de Valsequillo, con el Servicios Sociales del Cabildo y con el Instituto Canario de Vivienda del Gobierno de Canarias. Y nos sentábamos a decir, bueno, este es el proyecto, ¿qué podemos aportar cada uno? ¿Cómo lo podemos hacer? Y bueno, la sensación que al final, bueno, yo como digo, este gobierno es como una montaña rusa, ¿no? Porque cuando consigues cosas estás ahí arriba eufórico, venga, lo hemos conseguido, y otras veces estás ahí abajo porque dices, Dios mío, qué desastre, y cómo arreglamos esto, ¿no? Pues bueno, pues al final la sensación de esa reunión era como que todos teníamos que adaptarnos a lo que ya cada uno tenía en su área y que estaba haciendo. O sea, no transformamos la política para buscar objetivos nuevos y que
utilizamos nuestras herramientas para adaptarnos a ese proyecto, sino al contrario, los proyectos tienen que adaptarse a lo que se está haciendo en la institución. No sé si me estoy explicando. Y eso es horrible y complicadísimo, porque ahora empiezo yo a hacer todo esto o por fases, o esto me toca a mí, ya la intervención me dice, tú no puedes hacer esto porque tú tienes un fin social, tú no tienes un fin social, en fin. No les quiero aburrir, pero es frustrante en el sentido de que buenas ideas, gente con ganas de hacerlo, al final nos tropecemos con nosotros mismos, porque al final somos personas. Alguien decía, cuando hay voluntad política las cosas se pueden hacer. Pues hay que unir muchas voluntades y alinear también a aquellos que nos fiscalizan, que era al principio de mi intervención, decía los grandes funcionarios que llevan toda la vida, estos habilitados nacionales, que no les saques del punto y de la I, porque es que es complicado, ¿no? Hay otro proyecto que estamos haciendo, que son, en el 2008, con la gran crisis de la vivienda inmobiliaria, se quedaron muchas promociones de vivienda sin hacer, a medio hacer, y que las tenemos en nuestro paisaje, vamos por ahí, las vemos, y están edificios sin terminar. Bueno, pues uno de los proyectos que queríamos hacer en el consorcio es adquirirlas y terminarlas. Dentro de la capacidad económica, que nosotros somos una cosa chiquitita, quiero decirles que bueno, el Ayuntamiento de Las Palmas tiene muchísimos más millones que nosotros en el presupuesto, pero bueno, ese esfuerzo lo íbamos a hacer, tenemos 4 millones para hacer eso dentro de la isla, eso van a suponer a lo mejor 60 viviendas, no creo que sean muchas más, pero bueno, ponemos un granito de arena para solucionar este problema. Bueno, pues cuando empezamos a hacer estos pliegos, lo complejo de expediente, por supuesto nunca se había hecho esto, todo era, pues no sé si lo sabes, pero puedes hacer, no lo puedes hacer, tú no tienes competencia para eso, y bueno, ¿cómo tengo competencia? ¿Con quién tengo que alinearme? Pues hacemos un convenio con el Instituto Canario de Vivienda del Gobierno de Canarias para tener las competencias. Eso nos duró como 4 meses para hacer ese convenio y convencer y tal para hacerlo. Ya lo tenemos firmado el convenio, ahora ya nos ponemos con los pliegos para cómo lo vamos a adquirir, cómo vamos a tal. Bueno, esto pasa a fiscalización, a intervención. Bueno, pues en intervención estuvo desde finales del mes de junio, que es cuando se presentaron todos los pliegos. La semana pasada fue nos informaron. Tenemos que corregir cosas, pero bueno, va a ser favorable y vamos a poder hacerlo. Pero la cuestión es que, ¿por qué nos informaron la semana pasada? Pues les voy a decir, porque un consejero de Ciudadanos nos preguntó por este proyecto, porque como no lo habíamos hecho y estaba en nuestros presupuestos y estaba en tal, pues nos preguntó por este tema. Bueno, y uno contesta, pues yo, la cronología de todos los tiempos, todo lo que hemos estado haciendo, esto no está en un cajón, esto es todo lo que hemos hecho y ahora no depende de nosotros. Lleva desde el mes de junio en intervención. Bueno, pues como intervención está en los plenos, pues lo resolucionó, ¿sabes? Pues al final tú dices, bueno, pues otra parte, porque al final el ruido a veces pues descongestiona las cosas o abre caminos. Por eso decir de que al final entre todas ese ruido a veces o esos movimientos en los que cuando hay unos objetivos claros nos acompañemos para poder hacerlo, pues es importante para el final que también las políticas se consigan, ¿no? Y bueno, esto es un poco... Son anécdotas, porque al final es el día a día de cómo lo estamos haciendo, pero evidentemente cuentas los cambios, porque como decía, hay una costumbre de usos, ¿no? Antes, comentaba Marcelo ayer, bueno, en las mesas del Parlamento, los usos y costumbres, ¿no? Lo comentaban ayer, ¿no? Los usos y costumbres que se hacen que no están en los reglamentos. Bueno, pues... muchas de la actividad también que se realiza, tanto en los servicios jurídicos, es decir, toda la fiscalización que lleva la administración local, que es mucha, porque es toda una fiscalización previa, todo tiene que estar informado previamente, estar acostumbrados a que las cosas sean, pues 2 y 2 son 4, pero en el momento que sumes 2 y 3, descolocas a todo el mundo y ya esto es un problema, y además como yo lo firmo, es que yo tengo la responsabilidad de fiscalizar y poner mi firma aquí, como tengo que firmar, y esto en mi vida lo he hecho y no lo controlo, pero es que evidentemente... un solo, digamos, órgano no puede conocer ni la normativa ni todo lo que conlleva varias áreas. Es decir, estamos pensando que en una institución unas pocas gentes tienen que saber de todo lo que hacen 18 áreas. Pues que es que eso es imposible también. Con lo cual, esto lo digo también porque dentro de lo que es la estructura, cómo se organiza la administración, hay que hacer cambios profundos. Y, por ejemplo, la ley de régimen local es que hay que darle un repaso de arriba abajo importante, ¿no? Nosotros estamos intentando cambiar el reglamento orgánico del Cabildo. Y claro, hay muchas cosas que quisiéramos cambiar, pero que están en la ley de régimen de base local y no podemos. Entonces, bueno... Estas son las herramientas que tenemos y yo no me quiero extender mucho más, pero sí quería comentarles que ayer, por ejemplo, cuando hablaban los compañeros que están en la oposición en
en los ayuntamientos, que es verdad que estás solo, te desmoralizas, lo que decíamos, porque también vamos con una expectativa y creemos que, bueno, llevamos una moción y se aprueba, pues lo lógico es que el equipo de gobierno la lleve a cabo y que la realice y después vemos que nada, esto se queda en un cajón, igual que las PNL, que las interpelaciones en los parlamentos se quedan todas en los cajones y nadie hace nada con ideas que son buenas y que pues pueden avanzar o pueden modificarse, pero hacerlas, ¿no? Y yo comentaba un poco que eso tenía que ver también con la expectativa, pero también me gustaría comentar esas contradicciones de cuando estamos en la oposición y cuando llegamos al gobierno, que yo creo que eso es importante también, porque si yo estuviera en la oposición, porque des en cuenta que los cabildos no son como los gobiernos, que tanto el estatal o tal, que hay un gobierno y después está el Parlamento que controla, pero son personas distintas, por así decirlo. Nosotros en la administración local estamos en el gobierno, pero también estamos en los plenos y también estamos en las comisiones y por tanto somos, no nos controlamos a nosotros mismos, lógicamente, pero digamos que estamos también en los plenos y ahí podemos llevar mociones que no tengan que ver con la gestión de nuestra área, sino en general. Pero lo que quiero decir que, claro, yo no me siento libre en un pleno si estuviera en la oposición. Mi trabajo probablemente sería muy diferente al que hago en los plenos estando en el gobierno. Entonces, esas contradicciones de decir, no tengo ni esa libertad para poder, porque tengo que acordar con el gobierno y tengo que buscar nuestro acuerdo de gobierno hasta dónde llego, hasta dónde no llego, es un equilibrio que a veces pues no te sientes cómodo, ¿no? Es decir, a lo mejor te sientes más cómodo en la gestión en sí porque depende más de ti, aunque es verdad que después, lógicamente, como estamos diciendo, en una minoría, el rédito político en el sentido de que cuando estamos ahora con la negociación de los presupuestos o con proyectos, que aunque sean buenos proyectos, lógicamente al cabildo en sí, entre que estamos con los gobiernos de la mayoría que gobiernan, son los que son, el rédito político, digamos, la parte que se quiere visibilizar del cabildo será aquellas áreas que están más cerca del que tiene más poder dentro del cabildo. Eso también es lógico. A nosotros tampoco estamos muy visibilizados dentro de la organización. Pero bueno, que tampoco importa, porque, como les decía, muchas veces esas políticas transversales que tenemos que hacer, integrales en varias áreas, interadministrativas en varias áreas, que tampoco se suelen hacer, es complicado, pero yo creo que una de nuestras tareas también, como decía un poco antes de que si estamos, ¿qué vamos a hacer? Como irnos a nuestra casa tranquilos, aunque nadie, a lo mejor lo va a saber poca gente porque no se transmite de toda manera, no llega a todo el mundo, pero te vas con la conciencia tranquila que estamos metiendo cuñitas para intentar hacer huecos, grietas, que vayan cada vez rompiéndose hasta que llegue un momento, y eso es un trabajo de constancia, de perseverancia, de cambiar actitudes y cambiar mentalidades. Y es verdad que yo, por ejemplo, como decía en esa montaña rusa, que a veces yo estaba como Rosa ayer que decía, me queda año y medio, pero otras veces dice, jolines, me queda año y medio, qué pena, porque esto no lo voy a poder hacer y qué pena que esto se me va a quedar tal, y no me da tiempo, porque 4 años no da tiempo casi nada en la administración. Pero bueno, aún así con todo eso, sí quiero terminar con un mensaje digamos, de optimismo. Yo a lo mejor pienso, muchas veces lo he pensado, que soy muy ingenua y que no sirvo para esto. Digo, pues no, yo creo que no sirvo para la política. Antes decía él, hay que tener también mano, no solo tal. Bueno, pues yo lloro mucho. Yo voy a casa y las frustraciones a veces las desahoga uno con la emoción de no conseguir o no hacer las cosas. No das la mano dura porque también el carácter de uno es como es, pero sí, no solamente con tal, sino con la palabra, con el argumento, con poner sobre la mesa las cosas que queden muy claritas y las vergüenzas que hay en los gobiernos, decirlas sin, como dice, sin acritud, como dice el otro, pero hay que decirlas y hay que estar ahí, y es difícil a veces porque estás sola y estás ante una mayoría que te aplasta y que te pasa el rodillo continuamente. Pero bueno, yo creo que lo que nos pide la ciudadanía es valentía. Y yo creo que somos muchos los que estamos aquí, somos valientes, porque nos hemos enfrentado muchas veces sin experiencia, sin tal, pero poniendo corazón, que eso es súper importante. Y yo creo que lo que nos pide la ciudadanía es valentía, honestidad y explicar las cosas, como se decía ayer. Y con eso yo creo que tenemos ganado un montón de camino, porque no somos ni Superwoman, ni Superman, ni somos cosas extrañas, somos personas normales que tenemos nuestras mochilas y vamos intentando, pues como decía, abrir camino, ¿no? Que es lo que estamos intentando hacer, abrir camino, y cuesta mucho trabajo, pero lo estamos, yo creo que sí los que lo estamos consiguiendo, y que lo que yo echo de menos, como decía, yo creo que este es el punto de reflexión, ya lo mando al futuro, al optimismo, a que sí somos capaces de hacerlo, que hay un espacio que hay que estar, porque todos sabemos el PSOE cómo gobierna y cómo gobiernan los nacionalismos en algunos casos, hay mucho clientelismo, hay mucho a veces
mucha política de contentar a un colectivo que sabes que es el que va a ser siempre fiel a ti, por tanto te va a mantener siempre en las instituciones. Bueno, pues esas vías hay que ir rompiéndolas y no hacer la política para el que hace más ruido, sino hacer las políticas a las necesidades reales de la ciudadanía, aunque no nos dé rédito o que no salga en grandes titulares, pero hay cosas pequeñas que sí cambian después y van a llegar a cosas más grandes, ¿no? Bueno, yo termino con eso, con ser positivos, con seguir siendo valientes, con seguir trabajando, con no desanimarnos y con saber que estamos todas aquí y que a lo mejor nos ha faltado esa parte de apoyo y de acompañamiento de unas con otras. Pero bueno, en este camino en que estamos aprendiendo y toda esta experiencia nos va a servir para todos los que vengan y todos los que nos sustituyan, porque la política está claro que tiene que ser temporal. La ilusión no la puedes mantener, ni puedes mantener un nivel en este sentido, porque te agota también y te pasa factura también en lo personal. Por lo tanto, tenemos que renovarnos y tenemos que cambiar y tiene que venir gente de sangre nueva con esa ilusión renovada en la que todos y todas las que tenemos experiencia estemos detrás apoyando y ayudando. Y un poco nada, pues nos quedamos con ese mensaje de ánimo, de que es duro, pero podemos y evidentemente entre todas y todos lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Ay, madre mía. Bueno, yo tal vez soy más tímida, me siento súper identificada con todas las palabras que la compañera ha dicho hoy, la verdad que sí. Bueno, yo soy concejala de gobierno en el Ayuntamiento de Ingenio, un ayuntamiento de 31.000 habitantes, que bueno, en principio nosotros no teníamos para nada la idea de entrar en gobierno, íbamos a esperar a saber cuál era la aritmética de las elecciones y a partir de conocer pues cuáles fueron los resultados de esa aritmética, quedaba más que claro que teníamos que estar en gobierno, más que nada porque quedarnos solos, solo sacamos un concejal, en este caso soy yo, quedarnos solos con la derecha iba a ser una posición muy frágil y no pensábamos que íbamos a hacer mucho más en gobierno. Bueno, a mí me dan unas áreas que prácticamente se suponían que no tenían competencias, porque como está estructurado el ayuntamiento, que es aparte de las competencias que luego pues, tenemos que mirar a ver si realmente esas competencias existen o no. Cuando entramos en gobierno nos dan juventud, turismo y vivienda. Bueno, en el Ayuntamiento de Ingenio nunca se ha hecho nada en vivienda desde hace 25 años. En turismo solo se hacía tener la oficina de turismo abierta para hacer una visita en el centro de interpretación y actuar en las ferias para hacer alguna feria Feria del Sureste, en Canarias Me Gusta y alguna cosa más. No teníamos posición en internet, no estábamos visibles, estaba muy pobre. Y en juventud teníamos una casa, un espacio joven que funcionaba a medias, se sacó una licitación cara al exterior y solo a media jornada, porque no teníamos personal en juventud. Yo con todo esto les digo que solo tengo una administrativa en vivienda, un técnico en turismo y un técnico en juventud, y el técnico de juventud está más tiempo de baja que trabajando. Pero eso es una otra cosa aparte. Bueno, me encontré con una película que, entre que estaba sola y estaba gobernando con el PSOE, que no tiene cultura de coalición, que ellos trabajan como si gobernaran solos. A día de hoy todavía parece que están solos, imponen mucho. Ellos tienen 7 concejales. Les voy a explicar porque, claro, no tengo una escaleta para comentarles, pero bueno, son 7 concejales del PSOE, 3 concejales de Agrupa Sureste, es un partido local,
una concejala de Nueva Canarias y nosotras Unidas Podemos, que es, en este caso un concejal también que soy yo. Pues me encuentro que todo lo que voy a hacer algo en vivienda, no tengo competencia. Voy a hacer algo en juventud, no tengo competencia. Pero vamos a ver, juventud es transversal, ¿no? Digo yo. Si no, entonces, ¿cuál es mi función aquí? Nada más que aperturar el espacio joven y crear actividades en el espacio joven. Yo creo que no. O sea, creo que tenemos que acercarnos a los institutos, dar charlas, tenemos que acercarnos a los centros deportivos, a donde están los jóvenes. O sea, traer a los jóvenes al espacio joven creativo es muy complicado. Si no entramos en los institutos y le decimos a los jóvenes que existen esas herramientas para ellos, ¿cómo vamos a conseguir que el espacio se dinamice? No, pero es que no tienes competencias en el instituto, es que no tienes competencias, pero es que... Entonces yo aquí al final lo que tuve que hacer es sentarme y decir, bueno, yo no me voy a creer todo lo que me están diciendo, me voy a poner las pilas y a investigar un poco qué es lo que se hace en otros ayuntamientos, cuál es la estructura, o sea, cuáles son las competencias reales que tiene vivienda. Vivienda tiene varias competencias, pero bueno, en ayuntamientos una es ceder suelo, lo hemos hecho, otra es rehabilitar viviendas sociales, lo hemos hecho, el sequero, la compañera en un barrio de los más desfavorecidos que hay en el municipio, nos ha subvencionado con casi ya 1.200.000 euros para rehabilitar 44 viviendas del sequero, pero no tenía competencia, pero nos hemos puesto. O sea, nos hemos puesto a hacer proyectos, nos hemos puesto a pedir dinero y todo esto con muchas mesas de negociación, dando golpes en la mesa, porque si no a ver, yo no vine a la política para vivir de la política. Yo ya tengo mi empresa, en la cual sigo activa, y yo quería cambios en mi municipio. Yo no me iba a conformar con estar en una silla, ser el 12, que ni siquiera soy fundamental en la corporación, y levantar la mano para ser una más del PSOE. Me negaba a que eso fuese así. Y poco a poco he ido consiguiendo cositas. Juventud ya tiene el espacio joven creativo activo, el cual van de entre 14 y 20 jóvenes diarios. Cuando yo cogí la Casa de la Juventud habían 4 jóvenes, 3 estaban fuera con trapicheos y con historias, que ya al final hemos tenido que poner luz. O sea, el concejal anterior tenía un poco el espacio. Tenía tantas competencias. Cuando un concejal tiene 5 áreas, desatiende 2 o 3. Eso hay que ponerlo, hay que dejarlo claro, porque al final cuando tienes muchas competencias, te dedicas a las 2 o 3 más importantes y dejas el resto de la mano de nadie. Y bueno, yo me encuentro con que en juventud tenía que cambiar todo el espacio, desde rehabilitarlo, pintarlo, cambiar las ventanas del exterior, darle luminosidad al exterior, al interior, o sea, darle un enfoque totalmente distinto, poner ordenadores nuevos, mesas nuevas. Ha sido un trabajo en este tiempo que llevamos 2 años y poco de legislatura, muy administrativo. Yo antes hablaba con los compañeros que la pandemia, a lo mejor, yo es la primera vez que estoy en política, no estuve en la legislatura anterior, pero a lo mejor la pandemia lo que ha hecho es que en lo administrativo se avance más. Cierto es que, digo a la hora en la estructura de gobierno, tal vez quien ha sufrido la pandemia han sido los usuarios que llaman a la administración y no cogen el teléfono y es un desastre, ¿no? La gente... Tal vez la gente de la calle, el vecino, la ciudadanía sí ha sufrido la pandemia a la hora de comunicarse con la administración, pero sí es verdad que la administración creo que ha avanzado en el trabajo administrativo. Es lo único positivo que puedo decir de la pandemia, la verdad. Pero bueno, por sacarle algo también a esto tan negativo. Y bueno... dormir tranquilos gobernando con el PSOE, sinceramente, después de tener mesas de negociación continua para dejar claro que somos un partido
que sí es verdad que hemos hecho un pacto de gobierno y que dentro del pacto tenemos que cumplir con él, pero fuera de las cosas que se han hablado en el pacto, nosotros tenemos nuestra propia ideología política y nuestras propias formas de hacer y de trabajar. Y tenemos, mi voto a algo que no está en el pacto es el voto de mis compañeros de partido y no es el voto de lo que quiera la mayoría, independientemente de que esté gobernando con esa mayoría. Y eso sí lo dejamos claro después de varias reuniones de seguimiento del pacto. Y hoy lo que me deja dormir tranquila con el PSOE es la realización del trabajo que yo hago en mis áreas y la consecución de ese trabajo, ¿no? El seguir con ese trabajo. Poco más, si quieres luego intervenimos en alguna cosa más, pero si se me queda algo atrás ya lo comentaré luego. Gracias. Buenos días. Lo primero, es obligado dar las gracias por la invitación y de toda fe el pasillo de abrazos que he tenido que hacer hasta llegar aquí, ¿no? Lo cual es ciertamente emocionante y pone, bueno, el mejor sitio que a mí os pone a vosotros y a vosotras. Eso es lo primero, ¿no? Y eso es obligado decirlo y bueno, y sale de dentro. La segunda historia es que, con permiso o sin él, yo creo que voy a romper esta dinámica totalmente en términos generales. Es verdad que tenemos mucha tendencia a venir aquí a ponernos un poco, quizá a veces en el centro, las personas que estamos gobernando, porque somos un reflejo, estamos ahí, ¿no? Y tenemos que salirnos de nosotros mismos. Yo lo que me gustaría era plantear un debate a los compañeros y compañeras sobre temas que a mí me parecen cruciales, y sobre temas que yo mismo he tenido que tomar decisiones posiblemente no siempre honrosas, ¿no? En términos generales. La primera, yo creo que salvo el caso de Barcia, aquí estamos gobernando en minoría, en diferentes composiciones químicas, pero en términos generales no estamos dominando lo que sería la institución, ¿no? Lo cual genera algunos debates. Primero, como estás en minoría, tienes que decidir a qué dedicas tu tiempo, básicamente. Primera cuestión. ¿Dedicáis vuestro tiempo, digamos, a tratar de influir y visibilizaros en las cuestiones generales de gobierno o a tratar de visibilizar a Podemos en el gobierno a través de vuestra acción política? Anotaros esa primera, porque esa es importante. Segundo, cualquier acción política son armas y dinero. ¿Qué relación tenéis con función pública y con Hacienda y cómo os lo habéis montado? En términos generales, ¿eh? Es decir, ¿quién decía Montoro, no? Que todo gobierno es de coalición entre Hacienda y los demás. O sea, aquí estamos en múltiples coaliciones y muchas veces quien mejor se lleva con Hacienda no son los suyos propios, ¿eh? Y lo digo por propia experiencia, ¿no? Tercera pregunta. ¿Cuál es el espacio comunicativo que tenéis en vuestros sitios respectivos para poder visibilizar este tema y cómo os lo habéis montado comunicativamente frente al Departamento de Comunicación de vuestro propio gobierno y frente al ecosistema mediático para hacer lo que decía Barcia, visibilizar lo que haces y además generar un relato, tanto personal de Podemos en el gobierno como vosotros y vosotras de trayectoria personal? Y cuarta, ¿no? ¿Quinta? Ostras, me he pasado ya. La quinta es la siguiente. ¿Cómo lleváis la relación, primero, con el partido, en términos de arriba y de abajo, orgánicamente? Y segundo, en términos de relación con los colectivos sociales, supuestamente, en las áreas donde gobernáis, ¿eh? Aquí ya, si queréis, yo empiezo por aquí, hago una breve intervención y ya barra libre, ¿no? Y sobre todo Andrés, que lo tenemos aquí muerto. Encima, ¿eh? Bueno, algo habrás hecho. Esto se decía mucho.
A ver, la cuestión, creo que internamente, por lo menos en mi caso, la soledad es absoluta en términos de gestión, tanto con el gobierno, con el grupo parlamentario del Congreso en las áreas que me tocan, como en general en términos transversales, con las honrosas excepciones que aquí nos acompañan, básicamente. Y en segundo lugar, en términos de colectivos sociales, entre ese nosotros y vosotros, que decía Barcia, yo la reflexión que hacía, y ya por aquí prendo la mecha, es que muchas veces si haces las políticas que tú querías hacer cuando estás en un colectivo, achicas el espacio de ese colectivo y eso genera también, dentro de ese pensamiento crítico contra el poder que planteabas, reacciones contra lo que tú mismo estás haciendo, que es supuestamente lo que ellos querían que tú hicieras, en búsqueda de un espacio un poco más allá, ¿no? Y que a mí por lo menos me han hecho reflexionar mucho y a veces pasar un duelo bastante profundo. ¿Qué? ¿Os voy dando la palabra y os hago yo de moderador o algo? Venga. A ver si esto... Yo soy de la escuela rapera de Marcelo. Pero, bueno, sí se agradece, la verdad, romper esta dinámica y poder conversar con compañeros y compañeras que a veces uno se siente chiquitito, ¿no? Compartiendo mesa con compañeros y compañeras con un recorrido tan brillante. Y encima lo que decía, encima nos ponen deberes, ¿no? Uno trae los deberes hechos y luego le cambian el guión, pero bueno, se agradece. En cuanto al tiempo que dedicamos, Edu, el tiempo que dedicamos, si lo dedicamos a visibilizarnos nuestros pequeños éxitos, nuestra pequeña labor, o si vamos más allá, ¿no? Intentando influir en toda la política de esta gran oportunidad que se nos ha abierto formando parte de los gobiernos, yo creo que es interesante, ¿no? Porque lo principal, la expectativa era muy grande, era muy alta, ¿no? Con la gran esperanza que se levantaba en todos los territorios, con que fuerzas de izquierda, con que movimientos que representaban a esos colectivos tuvieran entrada en los gobiernos. La expectativa era altísima, ¿no? Entonces creo que no nos podemos conformar y eso es lo que hemos intentado humildemente desde nuestra parte, no limitándonos a hacer lo que haría el político tipo, que es una colección de fotos, ¿no? en los actos en su área, ¿no? Un álbum de fotos precioso, inaugurando cositas y nada más, ¿no? Un book. ¿No? Yo creo que eso es fundamental, alejarse de ese horror, ¿no? Intentar... Consejero en sitios, ¿no? A ver, nosotros hemos asistido... Sobre fondo azul. Hemos asistido como oposición en la anterior legislatura a algo tan terrible como todo un presidente del Cabildo inaugurando una papelera en la puerta de su despacho. Eso lo hemos visto nosotros. Entonces, una vez que entras en el gobierno, dices, no, vamos a alejarnos completamente de este tipo de cosas, ¿no? Vamos a intentar influir en todas las áreas, pero vamos a intentar evitar este tipo de horrores. Y también llegábamos de una forma un tanto quizás utópica, ¿no? Diciendo, bueno, que siempre que se negocia un pacto de gobierno, una parte fundamental, sobre todo para determinados partidos, es el reparto de áreas, ¿no? ¿Quién lleva qué? ¿Quién influye en qué? Y uno llega de una forma muy utópica, de una forma muy sensible, ¿no? Bueno, servicios sociales, medio ambiente, ¿no? De una forma, además con toda la buena intención, hasta que te das cuenta que quizás, como decía el compañero Barcia, hay que ser un poco más malo para que las cosas funcionen. Y también tener peso específico en economía, en hacienda, en infraestructuras, no en las cosas donde está el peso de las perras, que al final es lo que posibilita que se puedan de verdad hacer grandes cambios que influyan en la vida de la gente, que es para lo que está uno, ¿no? No limitarse a las cosas pequeñitas, muy bonitas, que sabemos que tienen mucha importancia, como transparencia, como participación ciudadana, que es lo que nos suelen dar, ¿no? como regalito al principio, y está muy bien, y se pueden hacer grandes cosas desde ahí, pero hay que ser más ambiciosos, ¿no? Creo que veníamos a romper y no a conformarnos con las pequeñas migas que nos den de estos pactos. Bueno, pero a vosotros os parece, ya al hilo de esto yo ya rompo con todo, hasta con mis preguntas, que hay que hacer un equilibrio entre el corto y el medio. Es decir, plantear políticas que sean a largo plazo y posiblemente inversiones, y plantear cuestiones comunicativas a corto que visibilicen tu posición. Y hacer una elección de ese tipo. Yo por lo menos es lo que al final he generado. Elegir algunas cuestiones que pueden ser comunicativamente identificadoras y tal, y ahí generar una especie de pequeña fuerza,
y luego hacer cuestiones a largo plazo con paciencia y sin problemas. Que el PSOE no te quite y te diga que esa es la idea, no son tus competencias. Pero a ver, cuando te pasa eso muerdes, ¿no? Claro, pero No te toca otra. al final te pegas la vida mordiendo. O sea, yo hago referencia... Nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Te pegas la vida mordiendo y el compañero decía algo de al tema de infraestructura, por ejemplo. En vivienda, hace poquito, una de las compañeras del grupo gobierno, me decía que los ARRU no son competencias de vivienda. Sí, sí. O sea, así de heavy. O sea, la estructura del ayuntamiento, independientemente de que sí es competencia de vivienda, es verdad que, bueno, y hoy no me ha hecho falta el compañero Javier Doreste, que hay concejales que llevan urbanismo y vivienda juntos. A nosotros nos han dado vivienda separado de urbanismo, que se lo han dado al PSOE. Y entonces, claro, yo tengo que contar con el PSOE para hacer todo lo que... O sea, la oficina técnica la lleva urbanismo, no tengo técnicos Entonces, al final... Eso es pagar el pato de no saber cómo funciona un gobierno al principio y no poder negociar, digamos, con conocimiento el planteamiento frente a ellos que llevan miles de años en la institución y por tanto saben cuáles son las llaves de gestión de cosas. Bueno, pero ahora que se han dado de golpe, porque yo creo que lo gordo ha venido de vivienda, o sea, 1.700.000 del gobierno de Canarias para la primera fase de Cuesta Caballero, que el gobierno de Canarias financia 1 millón, un 70%, otra parte el consorcio, otra parte el ayuntamiento. El 1.200.000 que nos da el cabildo para el sequero y seguimos pensando, o sea, yo es que cada vez que tengo algo, o sea, viene a la prensa, tiene que venir la concejala de urbanismo. ¿Por qué? Porque es la parte técnica, o sea, es que tengo que compartir ese trabajo que se ha iniciado desde vivienda, que la financiación viene desde vivienda, la tengo que compartir con ella. O sea, pero en cualquier cosa, sí. Bueno, a mí... Tú gobiernas solo, no te falta ni... Los gaditanos gobiernan como quieren. A ver, yo la verdad es que os escucha... Tengo micro. Vale. Pero se me escucha así, ¿no? Sí. Pues yo os escucho... O sea, es que yo me siento... O sea, yo me siento súper orgulloso, ¿no? O sea, que o sea, para mí hay un debate que es previo y que es de índole no táctico, sino que es estratégico, que es, estando en absoluta minoría, ¿entramos en un gobierno con el PSOE o no? Yo ahí podría discutir o no. Me parece muy bien lo que cada uno haga en su espacio y con su coyuntura, no tengo mayor problema, ¿no? Pero, a partir de esa decisión estratégica, hay un contexto que es real, que es, el partido mayoritario va a intentar que tengáis la menos visibilidad posible, que no brilléis en absoluto, es decir, que el gran boicoteador no va a estar en la oposición, ¿vale? Entonces, yo cuando te escucho, o sea, lo que planteas tú, es decir, me dan 3 concejalías sin competencias, además me siento muy sola, sois 3 partidos, ¿no?, en el gobierno. 4. 4. 4 mujeres. O sea, somos las cabezas de lista. es decir, me parece absolutamente flipante que logres hacer cosas, ¿vale? Pero, ¿dónde invertiría yo? ¿Vale? Y no me refiero a la parte de la pasta, que efectivamente en las negociaciones para entrar, mirad, el corazón de un político no está en las palabras. El corazón de un político está en el presupuesto. Es decir, y esto es la economía. O sea, es la economía. Entonces, ¿queréis ver si es progresista, si es de izquierda, si es de derecha, no sé qué? Id al presupuesto. Si nosotros tenemos posibilidad de penetrar en el presupuesto, tenemos cosas que hacer. Pero en cualquier caso, ¿dónde invertiría yo, más allá de en las políticas que planteáis, que estoy seguro que son maravillosas? Yo invertiría en una cosa que en general, porque venimos, digamos, también de una izquierda cultural muy underground, que siempre hemos rechazado todo el tema de la comunicación, de la imagen, etcétera, etcétera. Vamos a ver,
en un momento en el que las siglas están súper denostadas, es la persona el aval del proyecto político. Hubo momentos en que era justo al contrario. Es decir, el elemento que nos avalaba era la sigla política. No estamos ya en ese momento. No estamos en ese momento. Entonces, en la creación del personaje político, que creedme, no se produce de manera natural, nunca. Nunca se produce de manera natural. Es decir, hay que trabajarlo, hay que elaborarlo, hay que planificarlo, hay que proyectarlo. Es donde yo invertiría. ¿Por qué? Porque a partir de eso podéis colocar un relato sobre vosotros y vosotras y sobre lo que estáis haciendo o lo que no estáis haciendo. Pero lo peor, en mi opinión, lo peor que nos puede pasar es que formemos parte de gobiernos donde seamos públicamente irrelevantes. Claro. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque te han absorbido, te han vaciado como una caja y has perdido tu valor político. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tienes que tener capacidad de desestabilizar. ¿Y para qué sirve estar 4 años liberada en un ayuntamiento, por ejemplo? Pues sirve para tener como interlocución no el ayuntamiento, sino la ciudadanía con la que tienes que tejer. Con la que tienes que tejer. Joder, si a mí me plantas en un sitio donde no se ha hecho vivienda pública en toda la vida, me plantas 40 viviendas que además las has hecho con el cabildo, donde hay una aliada tuya, una compañera tuya, no sé qué cuántos, perdona, a bombo y platillo, un día y otro día, que te lo boicotee el PSOE, que le va a resultar complicado, pero tú tira para adelante un día y un día. Entonces, ¿dónde invertiría yo? Mucho en comunicación y en generar ese personaje político. El personaje político y la elaboración del personaje político no pone en cuestión la autenticidad del sujeto. Lo que subraya es la capacidad que tenemos para transformarnos en herramientas pedagógicas y comunicativas para que la gente nos entienda. Y eso es crucial. Perdona, yo quería comentar, cuando hablamos de las competencias decíamos de cómo ir metiendo esas fracturas en tal. Efectivamente, cuando hubo un reparto, ellos querían que fuéramos insignificantes. Sí. Esa es la realidad. Queríamos que fuéramos insignificantes. ¿Qué es lo que pasa? Yo a veces le digo incluso a la gente que trabaja conmigo, ¿no? Porque yo la sensación que tenía es que no se había hecho nada en las áreas en las que ella llevaba. Cuando yo planteaba un proyecto, los funcionarios, yo dije, ¿cómo hacemos esto? Y tal, digo, pero es que aquí nunca se ha hecho una cosa como esta, si estamos en vivienda, nunca se ha hecho tal, buscar esas herramientas para que el no se convirtiera en un, bueno, me alargas los tiempos, porque es verdad que al final tú dices, me estás poniendo piedras en el camino, que tengo que estar rompiéndolas y quitándolas, apartándolas, entonces eso me tardo más tiempo en llegar, pero llego. ¿Vale? Y yo a veces le decía, yo estoy intentando sacar petróleo, y aunque no sea un símil muy, no hablamos de petróleo, energía solar, ella saca energía solar, saca energía solar de unas áreas en las que ustedes, si yo me voy a la ley de vivienda, tengo 3 competencias que no me sirven absolutamente para hacer nada y que no solucionan los problemas reales de la sociedad en este momento. Entonces, buscamos aliados, buscamos, además, en la fuerza de los ayuntamientos, de buscar alianzas en todo y hacer proyectos que, como decía antes, estos que estaba comentando, son proyectos que son de sentido común, que ni siquiera son ideológicos, que es que nadie te puede decir que no, nadie puede vender. Es verdad que uno de los problemas que tenemos es no saber vendernos esa comunicación, es decir, si no se sabe lo que estás haciendo, no existe. Es decir, lo que estamos haciendo no existe porque nadie lo sabe. Bueno, trabajamos con las redes sociales, que es como podemos. Tú decías, ¿cómo la comunicación? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo que venía de la parte sindical, cuando llegué al Cabildo, ¿qué hacen? Me meten en las mesas de negociación. Ahora estoy en la parte de la administración cuando yo estaba en la otra parte. Pero bueno, ahí yo hago mi papel también en mi conocimiento de recursos humanos. Con Hacienda, pues claro, esto es... yo como digo, yo al final me convierto en la pesada de tal, porque yo no soy de dar un puñetazo, pero soy muy perseverante, soy muy pesada, estoy todo el día detrás, y me voy con el de Hacienda, me voy con la de recursos humanos, me voy con el de presidencia, me voy con otra, pero yo tengo áreas también que son transversales, y al final es que tienes que trabajar de esa manera, porque si no, no lo conseguís. Es que Conchi, además de hablar muy rápido, dice muchas cosas. Es impresionante. Yo el cerebro de Conchi me lo imagino en un ordenador abriéndose y cerrando carpetas continuamente. Y en estos problemas, ¿no? de la visibilidad, del influir en la política, en la vida, tenemos que tener en cuenta la dificultad añadida que es lo que se ha comentado, el gobernar en coalición, ¿no? En gobernar en muchos de los casos con el PSOE. Y ser continuamente esa oposición dentro del gobierno, ese Pepito Grillo continuamente
vigilante, ¿no? Continuamente intentando evitar que el PSOE se deslice por eso que ellos llaman políticamente correcto, por donde se sienten cómodos, ¿no? Que al final no es más de lo mismo, que para eso pues nosotros no hemos venido a formar parte de otra vez, ¿no? Perpetuar políticas que están muy lejos de la expectativa otra vez que tenía la gente, ¿no? Para este viaje no hacía falta alforja, ¿no? Como dice el refranero. Pero si se pide una respuesta corta a si merece la pena gobernar, aunque sea con estas coaliciones, muchas veces en minoría, la respuesta corta es sí, no a cualquier precio, por supuesto. Sí, cada territorio, cada perspectiva, cada coalición tendrá que analizarse por separado, por supuesto, pero sí, por supuesto que sí, ¿no? La forma de verdad de cambiar es desde dentro de la institución, desde dentro y además gobernando, ¿no? Con áreas concretas, con presupuesto, con partidas que al final puedan influir en estas políticas. Ayer quizás se habló de una perspectiva un poco más negativa, ¿no? Como que no servía para nada y todo lo contrario, ¿no? Sirve, claro que sirve, ¿no? Yo prefiero que cualquiera de compañeros y compañeras estén en esas coaliciones, ¿no? con el PSOE, a que estén gobernando con el PSOE, con Ciudadanos o con el partido en que cada territorio conservador tenga su fuerza, ¿no? Yo creo que también hay un poco de autoestima, un poco de decir, bueno, hacemos fuerza, hacemos pinza con la humildad en la que muchos territorios nos ha colocado la gente, que es una posición minoritaria dentro de una mayoría, que tampoco puede justificar el hacer chantaje, ¿no? Decir, bueno, como tengo un voto, lo necesitas, voy a imponer el 100% de mi diario. No es eso, ¿no? Falta mucha pedagogía, mucha mesa de diálogo, pues eso, el conversar, el hablar y el negociar, el llegar a pactos, que es al final de lo que se trata. Ahora, este sí condicionado, que decía, no puede justificar nunca determinadas aberraciones, ¿no? Y tenemos ejemplos muy cercanos. Tenemos hace poco se ha cedido al chantaje del PP en cuanto a la configuración del Tribunal Constitucional, ¿no? Y eso no puede justificar estar en determinadas posiciones a cualquier precio para mantenerse el gobierno, ¿no? Sí, señor. Tenemos la suerte de tener honrosas excepciones, que valientes, ¿no? El otro día decíamos que qué valiente ser coherente hoy en día, ¿no? Y Gloria, Mary, ¿no? Han demostrado pues un auténtico monumento a la dignidad y a la coherencia. Es decir, no, aunque estemos en el gobierno, no tragamos determinados sapos. No hemos venido a esto, no hemos venido a ser parte de lo mismo, ¿no? Hay sapos venenosos a los que no podemos acostumbrarnos. O sea, un reconocimiento también para las compañeras que siguen en la brecha y siguen... Sí. Y después de este peloteo se lo paso a Edu. Ahí la tienes, ¿eh? Ahí lo tienes. Una... ¿Eh? Ven. Dos. Nos sobran 8. Ven. Esto es fácil. Nada, una cosa para confrontar directamente con Barcia. Él dice que parte de todo esto es la capacidad de desestabilización. ¿Sabes que esa frase me inspira? Esa... Es decir... Eso lo hago. Motivación en estado Estoy puro. ahí yo... Tal. No, la cuestión es... Mi impresión, y ya adelanto la conclusión de mi debate. La hemos liado tanto en el espacio público. Tanto. Y se nos ha asociado tanto con el ruido, con la desestabilización y tal. No sé si porque lo hemos provocado, nos lo han dibujado, tal. Posiblemente una mezcla de ambas cosas en proporciones que cada uno valorara, ¿no? Que la idea de entrar en el gobierno, por lo menos una parte un componente importante por nuestra parte, era decir, no, vamos a entrar aquí, lo vamos a hacer mejor. Y vamos a ser absolutamente serios. Y en las negociaciones, tanto dentro como fuera, una de nuestras obsesiones es generar respetabilidad. Vamos a llamarlo así, en términos generales, ¿no? La misma que tienes tú porque parece que has nacido con ella, la tengo yo por ejercicio y por legitimidad democrática, ¿no? Claro, eso entra en contradicción con la desestabilización, salvo que tú, digamos, hagas salir el vapor por otro sitio, que en nuestro caso es el Parlamento, en términos generales. Pero comunicativamente son muy raras las cuestiones con las cuales, y las tienes que elegir muy bien, con las cuales confrontar con tu propio gobierno desde tu propio gobierno. Y esto es una cuestión táctica y estratégica para mí que me quita el sueño un poco. Vamos a ver,
no me quedo en el espacio del extremo, sino que prefiero un espacio mixto entre lo que has dicho tú y lo que sostengo, ¿no? A ver, hay otras fuerzas, otros políticos que no necesitan un relato de legitimación, porque ellos ya tienen otras legitimaciones, ¿vale? La legitimación del capital, la legitimación de los grandes medios, la legitimación del propio sistema, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos eso. Nosotros necesitamos un relato. Y ese relato tiene que ser un relato a partir de los mimbres de lo que somos y de los valores que tenemos, ¿vale? Es decir, somos pocos, somos muchos, tenemos estos valores, queremos sacar esto adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el modo comunicativo, el estilo comunicativo, tiene que estar pegado a una realidad que muta constantemente. Es decir, os pongo un ejemplo. Yo estoy agotado de decirle a Teresa Rodríguez que deje de estar enfadada. ¿Que deje de estar enfadada? La imagen es esa, la imagen ¿Vale? es del cabreo permanente. Que no Entonces, tía, y además no es real, es decir, porque ella, de hecho, es una tía súper alegre, sonríe todo el tiempo, de hecho, todo el tiempo te está metiendo, está vacilando, es decir, no es esa. Pero la imagen que dan los medios es de un modelo comunicativo, un estilo de comunicación, que era el estilo de comunicación de hace 5 años, de hace 6 años, donde funcionaba. Si a mí me planteáis qué tipo de campaña planteas para las próximas elecciones, las que sean, si fuera en colores, si tuviera que definirlo en colores, serían colores blancos, casi tonos pastel, es decir, en una clave de estamos consiguiendo cosas, hay más luz después de la oscuridad, porque ya las distopías ya no son revolucionarias, tío. Las distopías son profundamente conservadoras. Es decir, ahora lo que hay que hacer es imaginarse utopías. Es decir, nosotros nos movemos a través de 2 pulsiones anímicas. Nosotros me refiero a los posicionamientos de izquierda, que es una pulsión anímica en clave psicoanalítica de pulsión de muerte, es decir, de crítica, es decir, nos estáis matando, cabrones, ¿vale? O, inevitablemente, una pulsión de vida, que es, a pesar de todo, vamos a seguir adelante y estamos logrando cosas. Yo, la comunicación ahora mismo la enfocaría en esa clave. Con excepciones, con todas las excepciones del mundo y dependiendo del momento de cada territorio, de cada pueblo, etcétera, etcétera. Pero lo haría ahí. Ojo, la diferencia que hay entre un científico, entre una persona que tiene credibilidad y un charlatán, es 2 cosas, la ciencia y la legitimidad, es decir, que sepas de lo que estás hablando y que seas una persona seria. Y con eso vas a cualquier lugar, pero eso, el que seas una persona seria, no lo dices tú, lo dice la gente a la que tú le cuentas el relato de que eres una persona seria. Es decir, tú tienes que comunicar, vamos a ver, la elegancia y la discreción se tienen que comunicar, si no nadie piensa que seas ni elegante ni discreto. ¿Me explico? Pues eso es un modelo comunicativo que hay que poner en marcha. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Lo que no podemos hacer es no comunicar. Porque si no comunicamos nosotros, si estamos en gobiernos en minoría, ¿quién va a comunicar sobre nosotros? Pues el PSOE. ¿Y qué es lo que va a comunicar? Que quien lo hace bien y todo el mogollón y todo lo más potente y lo más bonito y lo más no sé qué, pues son ellos. Entonces, yo no sé si votaría a no sé qué coalición o a no sé qué siglas, pero si yo vivo en qué... Ingenio. ¿Eh? Ingenio. En Ingenio. Wow. Es decir, Lo que hace ella, el gobierno. o sea, si yo vivo en Ingenio, por ser coherente con el nombre de ese pueblo, te votaría a ti. Claro, pero te votaría a ti porque me has dado pistas, porque me dices, tío, yo no tenía competencias en esto, no tenía competencias en esto, otro, no tenía competencias en esto, pero he tenido el ingenio y me he buscado la vida suficientemente bien, que lo dijería. Suficientemente bien. ¿Cómo se nota que llevo muchos años en Cádiz? Como para votarte a ti, o para votarte a ti porque sé quién eres, porque tienes una imagen, me comunicas fuerza, me comunicas honestidad, me comunicas no sé qué. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que es el momento de dejar de ser anónimos para trasladar nuestros valores y quiénes somos. Y por eso, para nosotros, para nosotras, para las fuerzas de izquierda, es fundamental, no es un elemento de acompañamiento, es fundamental aprender a comunicar. Digo yo. Qué bueno. Por Twitch. Qué bueno. Te lo apunto. Sin querer confrontar contigo, Eduardo. Sin querer confrontar contigo. Se ha escapado, se ha escapado.
No sé, Andrés, ¿tienes algo que añadir a esto? A Barça cualquiera le dice nada. No, ya se ha escapado de la pregunta, ¿eh? Pero bueno. Lo de elegante quedó muy claro y dio ejemplo, ¿no? Sí. Eres tú también un tipo con estilo. No, quizás sí, a lo mejor abrir tenemos 5 minutitos, pero alguna intervención, alguna... Con respecto a lo de la comunicación, yo tuve la suerte de asistir a la negociación del tripartito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y cuando llegó el momento de hablar de la parte de comunicación, el alcalde Augusto Hidalgo fue muy incisivo en el tema. O sea, y era una cosa que, del PSOE, evidentemente, y era una cosa que él quería tener muy controlada y muy manejada. De hecho, así es, lo manejan. Sé que en el Cabildo, por ejemplo, está firmado incluso en el pacto de gobierno, por lo menos en el anterior gobierno, que comunicación tenía que estar absolutamente filtrada por la gente de Nueva Canarias. O sea, es algo fundamental. Y se dijo así. Sí. Busca, prueba, compara, y si encuentras algo mejor, cómpralo. Esa tendría que ser nuestra actitud, que creo que no está siendo. En cualquier caso, ya que nombras el Cabildo, es verdad que han cambiado la persona que lleva comunicación. Y afortunadamente. Y hemos tenido una batalla clara porque nosotros mandábamos una nota de prensa y la nota de prensa se publicaba a los 3 meses. A los 3 meses de haberla mandado. Yo aquí quiero... ¿Sabes? Y era como decir, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Sabes? Porque yo iba a decir, o lo publica o lo hacemos nosotros directamente. Y ya ponte a protestar, ¿sabes? Pero bueno, en cualquier caso hay muchos periodistas que te llaman directamente. Es verdad que ya nos van conociendo y a veces creas alianzas con gente que ya te llama y te pregunta directamente sin pasar por la vía ¿Nos parece institucional? Que las direcciones de comunicación de las instituciones son absolutamente planas, que no están adecuadas al método de comunicación y que eso no es casual? Es decir, hoy en día comunicar por notas de prensa... Y sobre todo que tienen dueño. Eduardo. Ahora vamos, quiero decir, al final eso... Es un elefante en el cual hay bastantes mandarines. A nosotros nos cambian los titulares de las notas de prensa que mandamos desde el departamento. ¿Por qué? Y recortan las fotos, probablemente. Hombre, sí, por el artículo 33 y tal, porque queda mejor así. Dices, pues en fin, te recortan la foto y no sales. Eso nos ha pasado. Sí. Pero si era yo el que lo presentó. Pero que ni siquiera lo controla quien teóricamente lo tiene que controlar dentro del gobierno, ¿eh? O sea, yo lo digo hasta ese nivel. Y por otro lado, digamos, capan cualquier otro tipo de planteamiento que tú puedas hacer en el sentido de una comunicación moderna. Pues una cuenta de Twitter, que no sea personal, yo qué sé, una página web, gobierno abierto, que suele aparecer por ahí, por ejemplo, para difundir datos. Con lo cual, eso te lleva a que el peso realmente comunicativo del gobierno lo tienen los partidos, en términos generales, y como los partidos ya tienen sus estructuras de comunicación, la cosa tira por ahí. Y el último que llegue, pues, moco verde, ¿no? Creo que nos están mandando ya a cortar, lo siento. Además, recordad que somos los teloneros, la ponencia buena es la de ahora. Vamos a